En el mundo del narcotráfico, pocos crímenes son tan brutalmente castigados como la traición. Para los cárteles mexicanos, un soplón será siempre peor que un asesino. Y la cuestión es incluso más grave cuando el puñal es clavado en la espalda por socios y familiares. Tendemos a pensar que a mayor cantidad de poder, menor es la probabilidad de ser arrojado a los lobos por parte de tus subordinados. Pero el narcotráfico es un mundo salvaje donde todos son presas y depredadores. En esta entrega de Militarmente vamos a analizar 3 impactantes casos de traición hacia Joaquín El Chapo Guzmán. 3 oportunidades en las que uno de los jefes más temidos del planeta fue engañado por sus propios secuaces, los cuales por el momento aún no fueron eliminados. Así es, incluso el líder histórico del cártel de Sinaloa es susceptible a las traiciones y la deslealtad. Comencemos con este impactante video. ¿Qué esperas? Eres un joven de 29 años de edad. ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Primeramente yo pienso hacer muchas cosas, fíjate. Están pidiendo los gringos, en cuanto termine el Sí. juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más no querrán? Pues yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede. Acabas de escuchar a Rafael Caro Quintero, una auténtica leyenda del crimen organizado mexicano. No por nada se ganó el apodo de narco de narcos. Él es el protagonista de la primera traición que analizaremos en este video. Para entender por completo los motivos, es necesario hacer un poco de historia sobre los orígenes del negocio en México. El 12 de octubre de 1952, en la comunidad de La Noria, nació en el seno de una familia ganadera Rafael Caro Quintero, futuro capo absoluto del narcotráfico. Él era el mayor de 10 hermanos y desde pequeño tuvo que trabajar en el cultivo y la cría de animales regionales. Por esa ocupada vida campestre solo estudió hasta el 6º año de primaria, para posteriormente dedicarse de lleno al cultivo de maíz, frijol y trigo. Pero la tragedia llegó a la familia. Cuando Quintero tenía apenas 14 años, su padre falleció, por lo que el joven tuvo que dedicarse a cuidar a su familia, convirtiéndose de un día para el otro en el sostén de más de 12 personas. Con el tiempo, el muchacho abandonó su ciudad natal y tomó el trabajo de chofer de camiones en Sonora, y fue allí donde entró en contacto con el mundo del crimen mexicano, transportando marihuana para narcos como Pedro Avilés Pérez. Era el inicio de una promisoria carrera que cambió para siempre la historia del narcotráfico azteca. Durante la década de 1980, Rafael Quintero fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Para muchos expertos fue la primera organización criminal moderna de México, ya que ocuparon nuevos negocios como el trasiego de cocaína, metanfetamina y armas, entablando buenas relaciones con frentes colombianos y de otros países. De esa manera logró establecerse como la agrupación más poderosa del territorio azteca. Muchas de las figuras más importantes de los años 90 y 2000 comenzaron sus andanzas como sicarios o traficantes menores en el Cártel de Guadalajara. Un detalle que será de vital importancia para entender la traición de Caro Quintero al Chapo Guzmán. ¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? Que también los Estados Unidos. No es, señorita, no es. Ellos son los que conocían tus casas, tus ranchos, la primera vez que fue la Policía Oficial Federal. Pero a lo mejor sí. Es que haber ido a pasearse alguna vez antes. ¿Son muy metichos los gringos? ¿Tú crees que son muy... Pues no, como no los conozco. Con respuestas rápidas e irónicas, Caro Quintero eludía los cuestionamientos periodísticos. Todo México sabía que Estados Unidos estaba tras sus negocios, pero él se empeñaba en negarlo. En 1985, Quintero fue arrestado en Costa Rica, acusado del asesinato de un agente de la DEA llamado Enrique Camarena Salazar.
Ese crimen fue grabado en cintas de audio brutales que aún no fueron liberadas, pero que contienen largas sesiones de tortura. El material fue crucial durante las investigaciones contra el Cártel de Guadalajara y significaron un momento bisagra en la historia del crimen organizado azteca. Después de pasar 28 años en prisión por varias condenas, Rafael Caro Quintero fue liberado el 9 de agosto del 2013 por resolución del primer tribunal colegiado de Jalisco. Era momento de volver al viejo negocio que tantas ganancias le había brindado en el pasado. Reportes indican que luego de la liberación, Rafael Caro Quintero tuvo reuniones secretas con el Chapo Guzmán, quien de forma amistosa le recomendó no tratar de volver porque el liderazgo ya no le correspondía. Al mismo tiempo, Ismael El Mayo Zambada le ofreció protección en un pueblo serrano alejado para vivir tranquilamente el retiro. Era una forma de reconocer su importancia, pero también el hecho de que ya no tenía voz ni voto en el negocio. Los documentos policiales afirman que Quintero habría aceptado esa oferta pacífica y que estrechó la mano del Chapo y el Mayo, antiguos aprendices del Cártel de Guadalajara. Pero ningún capo se contenta con migajas. El viejo líder consideró que por derecho de antigüedad podía regresar al mundo criminal sin pedir permiso ni pagar derecho a quienes antes fueron sus subordinados. Es por ello que en el año 2018 fundó el Cártel de Caborca, declarando la enemistad contra el Cártel de Sinaloa. No solo eso, sino que para conformar ese nuevo frente sumó a sus filas a antiguos operadores del Cártel de los Beltrán Leiva y los Zetas, históricos enemigos del Chapo. La traición era absoluta. Ese pacto de paz y protección fue ignorado, dando inicio a una sangrienta guerra. Esto es Caborca, señoras y señores. Ahí están todavía. Con el regreso del viejo fundador del Cártel de Guadalajara, el Chapo Guzmán tuvo que afrontar una disputa por el Triángulo Dorado, esa región de México famosa por su producción de marihuana y amapola. Fue una guerra sin cuartel que envolvió a Sinaloa y Sonora en una ola de violencia. Y aunque Guzmán finalmente fue acorralado y detenido en Mazatlán, Rafael Caro Quintero continuó las hostilidades contra sus hijos, conocidos popularmente como los Chapitos. Afortunadamente para estos últimos, Rafael Caro Quintero volvió a caer en manos de la justicia el 15 de julio de 2022. Un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República logró apresarlo en la comunidad de San Simón, Sinaloa. Las imágenes que verás a continuación fueron registradas en esa jornada. De todas las traiciones a Guzmán, esta es la más esperable, ya que estaban en juego el orgullo de dos líderes históricos del crimen mexicano. Si bien la propuesta del Chapo a Caro Quintero fue pacífica, lo cierto es que fue tomada como una falta de respeto por parte del narco de narcos. Lo que enfureció realmente a Guzmán es que uno de sus mentores uniera fuerzas con las pocas células en pie de los Beltrán Leiva y los Zetas, frentes odiados y despreciados en Sinaloa. Pero no todas las traiciones que analizaremos en este video tienen factores históricos. Algunas son simplemente movilizadas por el miedo a morir tras las rejas. Tal vez el nombre de Ismael El Mayo Zambada no tenga el peso de otras grandes figuras, pero su importancia en el mundo criminal mexicano es inconmensurable. Es el hombre que junto al Chapo Guzmán lidera el Cártel de Sinaloa desde hace décadas. Se presume que tras su captura y la muerte de otros referentes internos, Zambada es la autoridad máxima de dicha organización criminal, aunque delega la mayoría de las operaciones a células más pequeñas. Una traición de parte del Mayo causaría una auténtica revolución en territorio azteca, pero hasta el momento este coordinador logístico se ha mantenido fiel a su socio. En este caso, la falta de códigos vino del hijo de Zambada, Vicente el Vicentillo.
El primogénito del Mayo nació el 23 de marzo de 1975 y desde pequeño estuvo ligado al negocio de su padre. Al igual que muchos descendientes de capos poderosos, desde jóvenes son entrenados para ocupar posiciones de poder, pero es imposible determinar si se convertirán en hombres a la altura de esos imperios criminales. La carrera de El Vicentillo dio un giro desastroso el 18 de marzo de 2009, cuando fue arrestado en la Ciudad de México. La Secretaría de Defensa Nacional informa que el día 18 del actual, personal militar logró la detención en esta ciudad de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada. Las imágenes que acabas de ver fueron emitidas en la conferencia de prensa correspondiente al operativo de captura. De inmediato el criminal fue extraditado a los Estados Unidos, iniciándose un proceso judicial histórico en febrero de 2010. El joven Zambada fue acusado de traficar más de $1.000 millones en cocaína y heroína relacionada al cártel de Sinaloa. En sus primeras declaraciones afirmó que existía un pacto entre los líderes sinaloenses y las autoridades de Estados Unidos y México por el que debería ser liberado. Sin embargo, esa táctica no rindió frutos. En 2013 realizó un acuerdo de culpabilidad mediante el cual admitía haber coordinado el contrabando de toneladas de cocaína y heroína con Joaquín El Chapo Guzmán. Para reducir su pena y ganar el favor de las agencias federales, El Vicentillo aceptó proporcionar información fundamental sobre el líder de Sinaloa y sus actividades, traicionando tanto a su jefe como a su progenitor. Los testimonios de Zambada fueron fundamentales en el juicio contra Joaquín Guzmán, el cual culminó en una sentencia a cadena perpetua para el fundador del cártel de Sinaloa. Sin la información brindada por este traidor, es posible que el resultado hubiese sido menos contundente. A cambio de la cooperación de Vicente Zambada, el gobierno recomendó pautas de sentencia más indulgentes y que se tomen medidas para garantizar la seguridad de su familia. Esto incluía que el Vicentillo y sus hijos pudieran vivir permanentemente en los Estados Unidos. El 30 de abril de 2021 se supo que el traidor de Sinaloa ya no figura bajo custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos. De acuerdo con el portavoz de dicho organismo, Zambada fue liberado pero no especificó su situación legal. Es probable que esté en algún tipo de programa de protección para intentar salvaguardar su vida de los sicarios del Chapo. Está claro que pese a ser hijo de uno de sus líderes, Vicente se encuentra en la lista negra del cártel de Sinaloa. Pero existe otra versión de esta historia y es mucho más polémica. De acuerdo con Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija del Chapo, no fue el joven quien traicionó a su padre, sino que el puñal fue blandido por el Mayo Zambada. Según sus palabras, fue el antiguo socio quien brindó los datos que culminaron en la condena histórica al capo de Sinaloa. La versión de Rosa Isela jamás fue comprobada, pero resulta impactante la idea de un engaño de semejante proporción. Lo increíble es que no hace falta recurrir a teorías poco argumentadas para encontrar un caso de traición conjunta entre padre e hijo. Conozcamos la última historia de este video: el engaño de Dámaso López y su hijo, quienes le dieron la espalda al Chapo Guzmán. Dámaso López, alias El Licenciado, era una de las figuras más prominentes dentro del cártel de Sinaloa. Gracias a su inteligencia y estudios superiores, estaba encargado del área logística y parte de las finanzas multimillonarias de la organización. Es por eso que era cercano al Chapo, no solo como socio, sino también como amigo. De hecho, se sabe que López jugó un papel fundamental en una de las grandes huidas de prisión del capo narco. A mediados de los 90, el licenciado trabajaba en el servicio penitenciario y tenía información incluso de las cárceles de máxima seguridad, donde solían ir a parar los jefes del crimen organizado. Desde esa posición de poder,
López estableció una red de guardias corruptos y fue personalmente responsable de gestionar la fuga del presidio de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Ya con el Chapo en libertad, este sujeto renunció a su cargo y trasladó todo su conocimiento al mundo del narcotráfico. Si bien su nombre no estuvo en las primeras planas, la figura de El Licenciado era bien conocida por los agentes de la DEA y la Policía de México. Al igual que Ismael El Mayo Zambada, eligió operar casi desde el anonimato, pero eso no significa que no tuviera un rol importante. Tanto así que cuando el Chapo Guzmán volvió a caer preso, se creía que Dámaso López podía llegar a ser su sucesor. Junto con Zambada eran las personas de mayor confianza y experiencia en todo el grupo criminal. Por supuesto, eso jamás ocurrió, ya que la mala suerte cayó sobre el licenciado. El 2 de mayo de 2017, Dámaso López fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General en la colonia Anzures de la Ciudad de México. Su captura fue anunciada a través de un mensaje de Twitter en las redes oficiales del gobierno. Significaba un duro golpe para el cártel más poderoso de todo el país. Una vez apresado, se revelaron varios detalles oscuros sobre el licenciado. Este supuesto hombre de confianza había caído preso mientras intentaba contratar hackers para socavar el creciente poder de los Chapitos, los hijos del Chapo. Su plan era llenar las redes sociales de mensajes que acusaran a los herederos de Guzmán de provocar violencia en Sinaloa y otras regiones. De esa manera, el periodismo y con el tiempo el gobierno se enfocarían en detenerlos. Durante la reunión con un supuesto hacker, el licenciado fue engañado y habló de sus planes y parte de su trabajo frente a una cámara oculta. Curiosamente, el encuentro fue en un restaurante, por lo que las grabaciones incriminatorias incluyen una charla con el mozo sobre el tamaño de las porciones. ¿Es para una persona? Sí. No, hombre, deme media. No, yo pensé que era... ¿Media nada más? Muchos. ¿Quieres tú? Cámara, ¿verdad? Traje un... No, es Métete la mitad y la mitad, así ve Colón, por favor. Sale. También se supo que López intentó orquestar el asesinato del Mayo Zambada, pero sus maquinaciones fueron en vano. No tuvo tiempo de concretar ese plan debido a su arresto y la intensa seguridad personal con la que se moviliza Zambada, un hombre difícil de atacar. Las traiciones del licenciado no cesaron tras las rejas, más bien todo lo contrario. Desde el momento en que fue apresado se transformó en un colaborador de lujo, brindando información fundamental sobre el manejo del dinero en el cártel de Sinaloa y otros detalles valiosos. Su testimonio tuvo gran relevancia durante el juicio al capo más importante de México. La de Dámaso López fue la traición interna más grande en la historia del Frente Sinaloense. Así describen la importancia de este hecho los voceros de la Fiscalía Mexicana. Esa traición resulta primordial, tanto para las autoridades estadounidenses como para la mexicana, por la aportación testimonial que puede obtener en relación a Joaquín Guzmán Loera. Según fuentes gubernamentales, esa colaboración fue resarcida con varios beneficios e incluso la posibilidad de salir de la cárcel en 2032. Algo inédito si tenemos en cuenta que era el tercer hombre de mayor importancia en el grupo sinaloense. Si López alguna vez vuelve a las calles, deberá caminar con cuidado y mirando constantemente a sus espaldas, ya que encabeza todas las listas de los sicarios de Sinaloa. Su deslealtad fue alevosa. Es del tipo de crímenes que en el mundo narco se pagan con la muerte. Dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol, y ese parece ser el caso con el hijo de Dámaso López, de idéntico nombre y conocido como el Mini Lick. Una vez que su padre fue apresado en 2017, este joven, quien había colaborado de forma secundaria con el cártel, decidió entregarse por propia voluntad a las autoridades de Estados Unidos. Es probable que Dámaso Jr. haya prevenido que la traición de su progenitor podía afectarlo a él también,
por lo que decidió convertirse en soplón para recibir beneficios y seguridad. El hecho fue calificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como algo inédito. Se considera el narcotraficante de mayor rango en entregarse a las autoridades. Luego de pasar varios años trabajando en Sinaloa, el Mini Leak pudo ofrecer información certera de cómo operaba, las traiciones que ocurrieron, las rutas más utilizadas para el transporte y otros datos relevantes para la causa contra el Chapo Guzmán. Por ser informante y traicionar al antiguo empleador de su padre, en septiembre de 2022, Dámaso López hijo fue puesto en libertad condicional. Al igual que su progenitor, deberá caminar con cuidado, ya que los chapitos no olvidarán jamás el puñal que clavó en sus espaldas. Puede resultar increíble, pero 2 generaciones de narcotraficantes soplones fueron testigos clave para la condena ejemplar que recibió el Chapo. Sus nombres pasarán a la historia como los 2 grandes traidores en la historia del cártel de Sinaloa. Como te señalamos al inicio de este video, incluso una figura respetada y temida como el Chapo Guzmán es susceptible a la traición. Hoy vimos 3 estratos muy diferentes del engaño. Desde un antiguo capo narco que faltó a su pacto con el cártel de Sinaloa, al hijo de un respetado socio del Chapo que eligió ser soplón a cambio de una condena menor. Lo cierto es que sin este tipo de colaboraciones, la justicia tendría serios problemas para recoger información y concretar condenas contundentes, como la que actualmente cumple en Estados Unidos el fundador del Frente Sinaloense. ¿Y tú qué crees? ¿Es correcto clavar un puñal en la espalda de un socio criminal para salvar tu propio pellejo? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido relacionado al mundo del narcotráfico mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Así estarás al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.